Hay un versículo en la Biblia que mucha gente utiliza como argumento definitivo contra los tatuajes. Otros, sin embargo, juran que este mismo libro, leído en profundidad, revela algo completamente diferente, algo que podría cambiar no solo la forma de ver los tatuajes, sino también la forma de entender la relación entre Dios y los símbolos marcados en la piel. Imagínate descubrir que lo que siempre escuchaste en la iglesia tal vez sea solo una parte de la verdad. ¿Qué pasa si la condena no está donde usted cree que está? ¿Qué pasa si el verdadero significado está escondido, camuflado entre líneas antiguas, esperando el momento adecuado para ser revelado? En este momento, en algún lugar del mundo, alguien está siendo juzgado por su apariencia, sus elecciones estéticas y la tinta en su cuerpo. ¿Pero Dios realmente mira esto? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de lo escrito? Esta duda no es nueva. Abarca siglos, genera debates, provoca conflictos internos y desafía las interpretaciones teológicas tradicionales. ¿Qué pasa si el juicio no proviene de Dios, sino de la forma distorsionada en que leemos su palabra? Prepárate para un viaje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el legalismo y la libertad, entre la ley y la gracia. A lo largo de este video desenterraremos textos olvidados, confrontaremos interpretaciones congeladas y abriremos puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Estás a punto de escuchar algo que quizás nunca se haya dicho en voz alta, pero que está ahí esperando ser descubierto. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los tatuajes? Es posible que la respuesta no sea la que esperaba y por ese motivo no querrá perder ni un segundo. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte por qué algunas iglesias consideran los tatuajes un pecado imperdonable, mientras que otras ni siquiera tocan el tema? ¿Por qué un simple dibujo en la piel puede dividir opiniones, suscitar juicios e incluso alejar a la gente de la fe? Esta tensión no es solo cultural. Surge de interpretaciones específicas de textos bíblicos, pero lo más curioso es que muchos de estos textos ni siquiera mencionan directamente lo que hoy conocemos como tatuajes. Entonces, ¿por qué una condena tan enfática? ¿De dónde viene realmente? Aquí es donde todo empieza a complicarse. Cuando miramos Levítico 19:28, encontramos un versículo que muchos usan como argumento final. No haréis cortes en vuestro cuerpo por los muertos, ni en vosotros mismos haréis marcas. Pero este versículo, tomado de un contexto ritual y cultural del Antiguo Oriente, todavía tiene el mismo peso literal hoy. ¿O estamos aplicando una ley antigua sin considerar su verdadero propósito, contexto histórico y espiritual? La verdad es que el significado de las palabras evoluciona, las costumbres cambian y la forma en que interpretamos la Biblia también necesita una lectura responsable. Por eso, a lo largo de este video, profundizaremos en las Escrituras, compararemos traducciones originales, comprenderemos el contexto social y religioso en el que se escribieron estos textos y, sobre todo, buscaremos lo que hay más allá de la superficie. Y he aquí una advertencia. Lo que está a punto de descubrir puede hacer tambalear sus convicciones. No se trata solo de tinta en la piel. Se trata de identidad, intención, adoración y conciencia espiritual. Se trata de entender si la Biblia habla claramente sobre esto o si simplemente estamos repitiendo interpretaciones humanas como si fueran divinas. ¿Estás listo para ir más allá de lo obvio y enfrentar una verdad que puede cambiar tu forma de ver la fe, el cuerpo y tu relación con Dios? La discusión sobre los tatuajes en la Biblia no se trata solo de la letra de un versículo, sino que implica una comprensión más profunda de las Escrituras y de cómo los cristianos deben posicionarse a la luz de las prácticas culturales y religiosas a lo largo de la historia.
En muchas tradiciones cristianas, la interpretación de las Escrituras puede ser bastante rígida, lo que lleva a la conclusión de que los tatuajes están mal. Pero ¿refleja esta conclusión el verdadero espíritu del mensaje bíblico? Cuando consideramos el Nuevo Testamento, vemos que Jesús, en varias ocasiones, cuestionó y reinterpretó las leyes del Antiguo Testamento. Cuando se enfrentaba a preguntas sobre la ley de Moisés, a menudo señalaba el corazón humano como el punto central. En Mateo 15, 18, 20 Jesús enseña: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Destaca que las acciones externas, como comer o no lavarse las manos, no son el verdadero problema. El pecado, según Jesús, proviene del corazón humano, de la envidia, el odio, la inmoralidad y las intenciones impuras. Esta perspectiva nos lleva a cuestionarnos la importancia real de los tatuajes. Si un tatuaje se hace con un corazón puro, sin intenciones idólatras o rebeldes, puede considerarse una expresión personal legítima sin que sea pecado a los ojos de Dios. La intención detrás del tatuaje es lo que importa. Muchas personas se hacen tatuajes para expresar fe, recordar un evento significativo o incluso recordar un versículo de la Biblia. Estas intenciones no son necesariamente reprobables a los ojos de Dios, sino más bien una forma de conectar con tu propio camino espiritual. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que vivimos. En la antigüedad, los tatuajes estaban estrechamente vinculados a prácticas de culto pagano, como se menciona en Levítico. Hoy en día, sin embargo, los tatuajes suelen ser una forma de arte o expresión personal, sin conexión con cultos religiosos o espirituales. Lo que era un símbolo de idolatría en el Antiguo Testamento puede no tener la misma connotación hoy. El mundo ha evolucionado y las prácticas sociales también han cambiado. También es relevante que en varias partes del Nuevo Testamento, como en 1 Corintios 10, 23, los apóstoles hablan de la libertad cristiana. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Este versículo nos recuerda que aunque tenemos libertad en Cristo, debemos considerar si nuestras acciones, incluido hacernos un tatuaje, realmente contribuyen a nuestro crecimiento espiritual o si pueden distraernos de nuestro propósito mayor. Además, el tema del tatuaje no se limita a una simple valoración de la moralidad, sino que debe analizarse a la luz de lo que enseña la Biblia sobre nuestra identidad en Cristo. En 1 Corintios 6, 19, 20, se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este verso refuerza la idea de que el cuerpo debe ser respetado, pero también cuestiona si los tatuajes, cuando se hacen con la debida consideración, violan esta santidad. Lo que debemos entender es que lo que importa no es la apariencia externa, sino la forma en que tratamos el cuerpo que Dios nos dio y la forma en que elegimos vivir. Los tatuajes, por tanto, no son pecado en sí mismos, pero es necesario reflexionar sobre los motivos que nos llevan a tatuarnos. Son una forma de expresión, pero también pueden conllevar profundos significados espirituales, emocionales y personales. Lo más importante en este caso es la motivación del corazón, algo que Dios observa más profundamente que cualquier marca externa. Aún así, muchos se preguntan, si la Biblia no condena explícitamente los tatuajes, ¿qué importa realmente cuando hablamos de ética cristiana con respecto a ellos? La respuesta puede ser compleja, porque implica comprender principios más
profundos de la fe cristiana y la forma en que vivimos nuestra identidad en Cristo. Además de reflexionar sobre los tatuajes como forma de expresión personal, es necesario considerar cómo nuestras acciones afectan nuestro testimonio ante los demás y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Dios, a lo largo de la Biblia, nos enseña que lo que está en el corazón es lo que importa. Cuando miramos pasajes como Romanos 14:23, que nos advierte, todo lo que no procede de la fe es pecado, vemos que la motivación interna es crucial para determinar la moralidad de cualquier acción. En el caso de los tatuajes, esto implica que si alguien se hace un tatuaje con el deseo de alejarse de Dios o deshonrar su nombre, sería un acto de pecado. Sin embargo, si el tatuaje se hace con un corazón puro y el deseo de reflejar algo que honre a Dios, como una representación de su palabra o un símbolo de fe, no hay pecado involucrado. Además, es importante pensar en cómo los tatuajes pueden afectar la percepción que otros tienen de nuestra fe. En 1 Corintios 8:9, Pablo habla de la libertad cristiana, pero también de la responsabilidad que tenemos de no hacer tropezar a los demás. Pero mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Los tatuajes pueden ser vistos de diferentes maneras por diferentes personas, y lo que es una forma de expresión para algunos puede ser una señal de falta de respeto para otros. Por tanto, debemos reflexionar sobre el efecto que nuestras elecciones tienen en la comunidad cristiana que nos rodea. La Biblia no nos da una respuesta directa sobre si están permitidos o no los tatuajes, pero nos enseña a actuar con sabiduría, discernimiento y sobre todo amor. En Mateo 22, 37, 39, Jesús nos recuerda que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tomamos decisiones, como hacernos un tatuaje, debemos preguntarnos, ¿refleja mi amor por Dios? ¿Ayuda o perjudica mis relaciones con los demás y con Cristo? Además, muchos cristianos que tienen tatuajes dicen que estas marcas en sus cuerpos no son solo una forma de arte, sino un testimonio personal de fe. Se pueden tatuar versículos de la Biblia o símbolos cristianos como una forma de recordar constantemente la verdad de Dios en su vida. Esto en sí mismo no es un pecado, sino más bien una elección hecha con el objetivo de honrar a Dios. Por tanto, la cuestión central no es el acto en sí, sino cómo se realiza y la intención que hay detrás del mismo. Si el tatuaje se hace con una motivación que honra a Dios y fortalece nuestra fe, entonces no debemos verlo como algo malo. Sin embargo, si se hace con un corazón que quiere alejarse de Dios o deshonrar su voluntad, entonces debemos repensar nuestras elecciones y considerar su impacto en nuestra vida espiritual. Al reflexionar sobre las cuestiones morales y espirituales que rodean a los tatuajes, la Biblia nos ofrece una guía clara sobre el carácter y el comportamiento que debemos adoptar como cristianos. En 1 Samuel 16:7, el Señor nos enseña que el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Este versículo es vital para que entendamos que, al final, lo que importa ante Dios no es lo de afuera, sino lo de adentro. Es fácil caer en la tentación de juzgar a los demás por su apariencia, especialmente cuando se trata de algo tan visible como un tatuaje. Pero la verdadera medida de nuestra vida cristiana no está definida por algo tan superficial. En lugar de centrarnos externamente en cómo nos ven los demás, Dios nos llama a centrarnos en el corazón, en nuestro amor por Él y por nuestros semejantes. Por lo tanto, debemos considerar si nuestra motivación para hacernos un tatuaje refleja los
valores del reino de Dios. Y si nuestra elección es un reflejo del carácter cristiano que buscamos cultivar, no podemos negar que los tatuajes son una forma de expresión personal. Pueden simbolizar momentos importantes, creencias o incluso el deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuáles son los estándares de expresión que nos brinda la Biblia? En Filipenses 4:8 Pablo nos exhorta: por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo recto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Lo que nos enseña este pasaje es que al tomar decisiones como esta, debemos elegir lo que es noble y puro. Si un tatuaje refleja estos valores y glorifica a Dios, puede verse positivamente dentro de la fe cristiana. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos principios prácticos a la hora de elegir un tatuaje? Debemos examinar por qué queremos dejar esta marca en nuestro cuerpo. ¿Buscamos honor y aprobación para nosotros mismos? ¿O buscamos glorificar a Dios y ser un reflejo de su gracia en nuestras vidas? Si el tatuaje sirve como un recordatorio constante de nuestra fe, tal vez sea más que un simple arte corporal, sino una declaración de amor y devoción a Cristo. Un punto crucial a considerar, como vemos en Santiago 4:17, es que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. En otras palabras, nuestra elección de tatuarnos o no también debe estar guiada por la responsabilidad cristiana. Si, por ejemplo, alguien siente que hacerse un tatuaje deshonraría a Dios o traería escándalo a otros, debería reconsiderar esa decisión, no porque sea incorrecta, sino porque podría dañar su caminar con Cristo y la percepción que otros tienen de su fe. Los tatuajes pueden ser profundamente personales y significativos para muchos. La pregunta central entonces es: ¿esta marca que elegimos lleva consigo un testimonio de fe? Puede ser algo que refleje nuestra identidad como cristianos, como una declaración pública de nuestra alianza con Dios. ¿O se ha convertido en algo que simplemente buscamos por deseo de aceptación o reconocimiento? Como cristianos, debemos reflexionar sobre estas preguntas y permitir que nuestra fe guíe las decisiones que tomamos. Cuando hablamos de tatuajes y de lo que dice la Biblia sobre ellos, no podemos dejar de considerar un punto importante: la libertad cristiana. En Gálatas 5:1, Pablo nos recuerda que Cristo nos liberó para libertad. Por tanto, estad firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La verdadera libertad en Cristo nos da la capacidad de tomar decisiones, pero también nos llama a la responsabilidad de actuar con sabiduría y discernimiento. El hecho de que tengamos libertad no significa que debamos actuar sin considerar los impactos espirituales y morales de nuestras acciones. La libertad en Cristo es ciertamente una bendición, pero esta libertad también viene con un llamado a la madurez. Como escribió Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El apóstol Pablo nos enseña que aunque tengamos la libertad de hacer muchas cosas, no todas las acciones son beneficiosas para nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro testimonio a los demás. Este principio es sumamente relevante a la hora de plantearse si hacerse o no un tatuaje. ¿Está permitido? Sí, tal vez lo sea. Pero, ¿es esto edificante para nuestra vida cristiana? ¿Podría un tatuaje dañar nuestro caminar con Cristo o nuestro testimonio al mundo? El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:16 escribe: «Vivid como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para hacer el mal, sino vivid como siervos de Dios». Este pasaje trae una enseñanza importante sobre cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo.
responsablemente, buscando siempre el bien y la honra de Dios. La libertad cristiana no es un pasaporte para la indulgencia personal, sino una oportunidad de vivir de manera que reflejen los valores del reino de Dios. Por lo tanto, la elección de hacerse un tatuaje debe ser considerada con la misma responsabilidad, reflejando no solo lo que sentimos, sino también las implicaciones de nuestra decisión en nuestra vida cristiana. Otro aspecto importante a considerar es el impacto que la decisión de hacerse un tatuaje puede tener en los demás. En 1 Corintios 8:9, Pablo escribe: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». La decisión de hacerse un tatuaje no solo afecta a la persona que lo hace, sino que también puede impactar en la percepción de los demás. Como cristianos, debemos considerar si nuestras decisiones son edificantes para la comunidad de fe y si estamos siendo un ejemplo para quienes nos rodean. Si el tatuaje causa división o vergüenza, es posible que estemos fallando en nuestra responsabilidad cristiana. Además, la Biblia nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo pregunta: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este pasaje nos desafía a considerar cómo tratamos nuestros cuerpos. La forma en que elijamos adornarlo, ya sea con tatuajes u otras formas de modificación, debe hacerse con la conciencia de que no nos pertenece, sino que es un templo dedicado a Dios. Por lo tanto, la decisión de hacerse un tatuaje debe tomarse con reverencia y respeto al cuerpo como hogar del Espíritu Santo. Además de los puntos mencionados anteriormente, es necesario reflexionar sobre la motivación detrás del tatuaje. ¿Por qué muchas personas optan por hacerse tatuajes? Algunos pueden ver los tatuajes como una forma de autoexpresión o incluso una forma de marcar un momento importante en la vida. Sin embargo, es importante preguntarse: ¿cuál es la verdadera razón para hacerme este tatuaje? ¿Estoy buscando validación externa? ¿Estoy buscando algo que llene un vacío interior que solo Dios puede llenar? En 1 Samuel 16:7 vemos que Dios mira el corazón de las personas, mientras que los humanos miran su apariencia exterior. Los tatuajes muchas veces son vistos como algo externo, pero Dios nos recuerda que lo que realmente valora es lo que hay en nuestro interior. Nuestra identidad no debe construirse en base a lo que podemos adornar en nuestro cuerpo, sino a lo que somos en Cristo. La elección de hacerse un tatuaje debe ser considerada sabiendo que nuestra verdadera identidad proviene de lo que Dios ha hecho por nosotros y no de lo que elegimos hacer con nuestro cuerpo. Cuando hablamos de tatuajes, también es importante considerar el concepto de santidad. La Biblia nos llama a vivir santos y separados para Dios. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos exhorta: «Pero así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en todo lo que hacéis, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo». La santidad no se limita a nuestras actitudes espirituales, sino que también debe reflejarse en la forma en que tratamos nuestro cuerpo y las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. La santidad implica separarnos de las cosas que pueden separarnos de Dios, y esto incluye incluso nuestras elecciones estéticas, como decidir si hacernos o no un tatuaje. Una consideración importante que muchos cristianos hacen al considerar si hacerse o no un tatuaje es si podría afectar su testimonio ante los demás. La Biblia nos llama a ser luz en el mundo, Mateo 5:14, y a vivir de maneras que glorifiquen a Dios en cada área de nuestras vidas. La forma en que nos presentamos al mundo
puede afectar la percepción que la gente tiene de nuestra fe. Aunque el tatuaje en sí no determina nuestro valor como cristianos, puede ser un reflejo de lo que queremos comunicar al mundo. Por lo tanto, es importante que nuestras decisiones, incluida la de hacernos o no un tatuaje, se hagan con el deseo de glorificar a Dios y no de buscar la aceptación de los demás. En 1 Corintios 10:31, Pablo escribe: Así que, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto nos enseña que cada acción que realizamos debe realizarse con el objetivo de honrar a Dios. Por eso, a la hora de tomar la decisión de hacerse un tatuaje, es vital que la motivación detrás de esta elección esté alineada con el deseo de glorificar a Dios, ya sea para un propósito específico, como concertar una cita con Él, o incluso para fines personales, siempre y cuando no vaya en contra de sus principios. Por último, debemos entender que la elección de hacerse un tatuaje o no es personal. La Biblia no nos da una respuesta directa sobre lo que está bien o mal en este sentido, pero nos insta a considerar nuestra libertad en Cristo, nuestra responsabilidad de vivir de maneras que glorifiquen a Dios y el impacto que nuestras decisiones tienen en nosotros mismos y en los demás. Si, después de una cuidadosa reflexión, decidimos que hacernos un tatuaje honra a Dios, es puramente motivado y no nos desvía de nuestra fe, entonces no hay condena. Sin embargo, es importante que esta decisión se tome con discernimiento, humildad y respeto por nuestro camino espiritual. Al reflexionar sobre el impacto espiritual de los tatuajes, también debemos considerar la libertad cristiana. En Gálatas 5:1, Pablo nos recuerda: para la libertad Cristo nos hizo libres. Por tanto, estad firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La libertad que tenemos en Cristo nos permite tomar decisiones, pero también nos trae una gran responsabilidad. Ya no estamos esclavizados por la ley, sino llamados a vivir según el Espíritu. Esto significa que nuestras decisiones deben hacerse con sabiduría y discernimiento, buscando siempre honrar a Dios y vivir de una manera que refleje su voluntad. La libertad cristiana no es una licencia para hacer lo que queramos sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. En 1 Corintios 6:12, Pablo escribe: Todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Esto nos enseña que aunque tengamos la libertad de hacer muchas cosas, siempre debemos sopesar las consecuencias y asegurarnos de que nuestras elecciones no nos esclavicen ni nos alejen de Dios. Cuando se trata de tatuajes, debemos preguntarnos si nos ayudarán a vivir según el propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra libertad en Cristo no significa que podamos hacer cualquier cosa sin pensar en las implicaciones espirituales, emocionales e incluso sociales de nuestras acciones. El apóstol Pablo, en Romanos 14:23, nos advierte: pero el que duda de lo que come se condena porque actúa basándose en la duda, y todo lo que no procede de la fe es pecado. En otras palabras, si hacemos algo sin la convicción de que estamos tomando la decisión correcta ante Dios, puede convertirse en un problema espiritual para nosotros. Además, debemos considerar el impacto de los tatuajes en nuestras relaciones con los demás. En 1 Corintios 8:9, Pablo nos advierte: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto significa que aunque tenemos libertad en Cristo, debemos ser conscientes del ejemplo que damos a los demás. Si alguien, debido a nuestras acciones, cuestiona su fe o se siente incómodo, entonces debemos reevaluar nuestras elecciones. Cuando consideramos los tatuajes,
A la luz de la Biblia, la motivación detrás de la decisión es crucial. Si nuestra motivación es glorificar a Dios, y si la decisión de hacernos un tatuaje está acorde con nuestra fe y convicciones espirituales, no hay condena. Sin embargo, es fundamental que tomemos esta decisión con cuidado, buscando siempre el discernimiento de Dios y la sabiduría de su palabra. Como cristianos, estamos llamados a vivir en armonía con los principios del reino de Dios, y esto incluye nuestra apariencia, elecciones personales y actitudes. Finalmente, si estás pensando en hacerte un tatuaje, es importante buscar la guía de Dios en oración. La Biblia nos enseña a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, y esto incluye nuestras decisiones personales. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da generosamente a todos y no les hace nada malo, y les será dada. Dios está dispuesto a guiarnos y darnos sabiduría, incluso en decisiones que parecen pequeñas o superficiales, como optar por hacernos un tatuaje. En última instancia, la decisión de hacerse o no un tatuaje debe tomarse con la conciencia de que como cristianos, nuestra vida debe ser un reflejo de la gloria de Dios. Si el tatuaje no interfiere con nuestra fe y nos ayuda a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces podremos tomar esta decisión con libertad. Pero si existe alguna duda o convicción de que podría alejarnos de Dios, lo mejor es abstenerse. La verdadera belleza y la verdadera identidad de un cristiano provienen de nuestro interior, de la transformación que Cristo produce en nuestras vidas, y esto es más importante que cualquier adorno externo. A medida que profundizamos en nuestra reflexión sobre los tatuajes, no podemos ignorar el impacto cultural e histórico que estos tienen a lo largo del tiempo. Aunque los tatuajes han sido parte de muchas culturas antiguas, como las tribus nativas, y los egipcios en la Biblia tienen una asociación un poco más compleja. Cuando miramos el contexto en el que Dios ordenó en Levítico 19:28, no haréis cortes en vuestro cuerpo por los muertos, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. Podemos ver que esta instrucción tenía un significado profundamente espiritual y cultural. En aquella época, los tatuajes se asociaban a menudo con rituales paganos y prácticas idólatras. El Señor quería que su pueblo se separara de tales prácticas y fuera distinto de las culturas que lo rodeaban. Hoy en día, en muchas culturas, los tatuajes ya no tienen este peso espiritual, pero aún así, el principio de separación que vemos en la Biblia puede ser importante para que reflexionemos sobre cómo nuestras elecciones pueden distinguirnos como seguidores de Cristo. Esto nos lleva a la pregunta de cómo nuestras elecciones, incluidos los tatuajes, impactan nuestro testimonio ante el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos enseña: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como cristianos, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacemos, incluidas nuestras decisiones personales. Si decidimos hacernos un tatuaje, es importante considerar en qué mensaje transmite. ¿Refleja nuestra identidad en Cristo? ¿Es glorificar a Dios o alejarnos de lo que Él quiere para nosotros? Los tatuajes pueden ser una forma de expresar nuestra fe y testificar del poder transformador de Dios, pero también pueden ser una forma de seguir modas pasajeras o buscar aprobación social, algo que puede distraernos de centrarnos en Cristo. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es solo si los tatuajes están permitidos o prohibidos, sino si nos ayudan o impiden vivir de una manera digna de la vocación cristiana.
Al reflexionar sobre esto, debemos recordar que nuestra identidad en Cristo no depende del adorno externo, sino de la transformación interna. En 1 Samuel 16:7, Dios dice: El Señor no ve como ve el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Nuestra verdadera identidad se define por quiénes somos en Cristo, no por cómo nos presentamos al mundo. Además, es importante que las decisiones que tomemos con respecto a los tatuajes no sean impulsivas, sino que se hagan con sabiduría y discernimiento. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto nos recuerda que, incluso en decisiones personales, como hacernos o no un tatuaje, debemos buscar la dirección de Dios, confiando en que Él nos guiará hacia la mejor elección. El tatuaje, entonces, no debe ser solo una expresión estética o cultural, sino una expresión de nuestro compromiso con Dios. Debe ser una elección hecha en oración, con el corazón abierto a escuchar la voz de Dios y con la intención de glorificarlo en todas las cosas. Si la decisión de hacernos un tatuaje no nos ayuda a crecer en nuestra fe o testificar de manera positiva, es una buena práctica reconsiderarlo. Sin embargo, si el tatuaje es un símbolo personal de nuestra fe, o una expresión de algo importante en nuestro viaje con Dios, en lugar de un reflejo de idolatría u orgullo, puede verse bajo una luz diferente. Finalmente, si bien la Biblia no da una respuesta directa y definitiva sobre los tatuajes, nos llama a vivir con sabiduría, discernimiento y enfoque en Dios. Debemos tomar todas nuestras decisiones, incluidas las relacionadas con la apariencia, con oración y el deseo de agradar al Señor en todo lo que hacemos. Como en todas las cosas, el principio es glorificar a Dios y vivir de una manera que refleje su voluntad para nuestras vidas. Si el tatuaje logra esto, entonces con fe y sinceridad podremos tomar esa decisión. La Biblia también nos enseña que nuestra identidad y carácter no deben definirse por las apariencias externas, sino por nuestra condición interior y espiritual. En 1 Samuel 16:7 vemos que el Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esto significa que, si bien el mundo puede juzgar basándose en los tatuajes o el estilo de vida de una persona, Dios nos ve más allá de la superficie. Él mira las intenciones de nuestro corazón, nuestras motivaciones y la verdadera esencia de quienes somos. Esta perspectiva es importante al considerar el tema de los tatuajes, ya que no deben usarse como una forma de buscar aprobación o estatus frente a los demás, sino como una expresión genuina de quienes somos en Cristo. Además, debemos recordar que a medida que nos convertimos en seguidores de Cristo, somos llamados a vivir de forma distinta y separada del mundo. En 2 Corintios 6:17, la Biblia nos dice: Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis nada inmundo, y yo os recibiré. La cuestión de los tatuajes puede verse desde esta perspectiva de separación, ya que pueden representar una forma de imitación o conformidad con las tendencias mundanas, que muchas veces están reñidas con los valores cristianos. El apóstol Pablo también nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto implica que nuestras elecciones, incluida la decisión de hacernos un tatuaje o no, deben
reflejar nuestra identidad en Cristo y nuestra separación de las influencias mundanas. Sin embargo, es importante enfatizar que el simple hecho de que un tatuaje esté asociado con una tendencia cultural o social no lo convierte automáticamente en incorrecto. La clave aquí es la motivación que tenemos detrás. Si alguien siente que la sociedad o las tendencias populares lo están presionando para que se haga un tatuaje para encajar, esto podría ser una señal de que la motivación no es genuina o espiritual. Por otro lado, si un tatuaje se hace con un propósito claro y personal, como un recordatorio de fe, una expresión de compromiso con Dios o una marca de un momento significativo en el camino cristiano, puede verse como una elección válida. En Gálatas 6:17, Pablo escribe: «De ahora en adelante nadie me moleste, porque llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo». Las marcas de Jesús, mencionadas aquí, pueden entenderse como una referencia al sufrimiento y las pruebas personales por causa de Cristo, pero también pueden verse como una metáfora de las marcas externas que llevamos en nuestras vidas como testimonio de nuestra fe. Para muchos cristianos, un tatuaje puede ser una forma simbólica de llevar una marca que los identifique como seguidores de Cristo. Ya sea una cruz, un versículo de la Biblia o cualquier otro símbolo de fe, un tatuaje puede servir como un recordatorio constante de nuestro pacto con Dios. Sin embargo, también hay un principio importante que la Biblia nos enseña sobre la libertad cristiana. Somos libres en Cristo, pero esta libertad debe ejercerse responsablemente. En 1 Corintios 8:9, Pablo dice: «Pero mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles». Es decir, si bien un tatuaje puede ser una elección personal y legítima, debe hacerse con prudencia, teniendo en cuenta cómo puede afectar a los demás y cómo puede ser percibido dentro de la comunidad cristiana. En algunas culturas o contextos, un tatuaje puede ser visto negativamente y debemos considerarlo a la hora de tomar la decisión. Aquí también entra en juego la cuestión del testimonio cristiano. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en el mundo y reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Jesús dijo en Mateo 5:16: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que nuestras decisiones, incluidas las relacionadas con la apariencia, deben tomarse considerando cómo pueden afectar el testimonio que damos a los demás. Si un tatuaje es una forma de expresar nuestra fe y conectarnos con Dios, puede ser una poderosa herramienta de testimonio. Sin embargo, si se hace de una manera que llame la atención sobre uno mismo o la carne, sin reflejar la gloria de Dios, puede dañar nuestro testimonio. El principio de ser un buen testimonio ante los demás se refleja en varios pasajes bíblicos. Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 9:22, «A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos». Esto nos enseña que al tomar decisiones, debemos considerar cómo podrían afectar nuestro impacto en el Evangelio. En el contexto de los tatuajes, esto significa que si decidimos hacernos uno, debemos ser conscientes de cómo puede ser percibido por los demás y si puede ser un obstáculo para que el mensaje de Cristo sea bien recibido. Finalmente, es importante entender que el tema de los tatuajes, como muchas otras decisiones en la vida cristiana, debe analizarse con oración y sabiduría. Santiago 1:5 nos enseña: «Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no hace nada malo, y le será dada». Esto significa que cuando tomamos cualquier decisión, ya sea sobre tatuajes o cualquier otra cosa, debemos buscar la guía de Dios.
Él nos da sabiduría para discernir lo que es mejor para nuestras vidas, según su plan y propósito. La libertad en Cristo nos permite tomar decisiones basadas en nuestra relación personal con Él, pero también debemos ser conscientes del impacto que estas decisiones pueden tener en nuestro testimonio y viaje espiritual. Un tatuaje en sí mismo no es pecado, pero lo que realmente importa es la forma en que encaja en nuestra vida espiritual. Si nos ayuda a recordar algo importante, fortalecer nuestra fe o compartir nuestra historia con otros, puede ser una elección valiosa. Sin embargo, si esto nos hace alejarnos de Dios o buscar la aprobación de los demás, entonces debemos reconsiderarlo. Además, la Biblia nos enseña a vivir en armonía con los demás y a ser sensibles a sus necesidades y creencias. En Romanos 14:13, Pablo nos instruye: por tanto, no nos juzguemos más unos a otros, sino que tomemos esta resolución de no hacer tropezar a nuestro hermano. Esto significa que al tomar decisiones personales debemos ser sensibles al hecho de que otros pueden tener creencias diferentes sobre lo que es apropiado o aceptable. Nuestra libertad en Cristo no debe usarse para causar división o confusión, sino para edificar el cuerpo de Cristo. En resumen, la Biblia no condena explícitamente los tatuajes, sino que más bien nos llama a considerar el corazón y las intenciones detrás de nuestras elecciones. A la hora de decidir si hacernos o no un tatuaje, debemos tener presente que nuestras acciones deben glorificar a Dios y reflejar nuestro compromiso con Él. Debemos actuar sabiamente, teniendo en cuenta el impacto en nuestra vida espiritual, nuestro testimonio y la forma en que somos vistos por los demás. Los tatuajes, como muchas otras cosas en la vida, pueden ser una forma de expresar nuestra fe, nuestra identidad o nuestros valores, pero deben hacerse con una motivación pura y con el objetivo de honrar a Dios. Finalmente, recuerda que nuestra verdadera identidad está en Cristo, no en las marcas que llevamos en nuestro cuerpo. Somos hijos de Dios, creados a su imagen, y es en nuestra relación con Él donde encontramos nuestro valor y propósito. Si tienes dudas acerca de hacerte un tatuaje, ora y busca la sabiduría de Dios. Él guiará tus decisiones y te ayudará a elegir lo mejor para tu vida, tu fe y tu testimonio. Ahora llegamos al meollo de esta cuestión. Sabemos que los tatuajes no se mencionan directamente como pecado en la Biblia, pero ¿qué piensa realmente Dios al respecto? La clave es comprender el contexto y la motivación detrás de esa decisión. Lo que realmente importa no son los tatuajes en sí, sino el propósito detrás de ellos. Por ejemplo, el acto de marcar el cuerpo puede ser un símbolo de pertenencia a algo o alguien, o una forma de expresar creencias profundas e incluso testimonio público. Si decides hacerte un tatuaje, es vital que esta elección provenga de un corazón puro y con una motivación que honre a Dios. No debes perseguir un tatuaje como un medio para rebelarte o alejarte de Dios, sino como una expresión genuina de tu fe o identidad. Pero entonces, ¿qué pasa si esa elección no refleja su fe de manera honorable? ¿Qué pasa si, en cambio, tiene sus raíces en valores egoístas o una búsqueda de la aceptación humana en lugar de una búsqueda de agradar a Dios? En este caso, la decisión de hacerse un tatuaje puede convertirse más bien en una lucha espiritual. Esto se debe a que, al final del día, lo que Dios realmente quiere es que nuestras vidas y acciones glorifiquen su nombre y traigan honor a su reino. Y cuando el enfoque se aleja de ese propósito, cualquier decisión, ya sea sobre tatuajes o cualquier otro aspecto de la vida, puede convertirse en un área de peligro para nuestro caminar cristiano. Así que aquí es donde comienza la verdadera reflexión.
cómo afectan tus decisiones, incluso si hacerte o no un tatuaje, tu vida espiritual. ¿Te acercan o te alejan de Dios? ¿Le ayudan a construir su fe y fortalecer su testimonio o lo ponen en una posición de duda y retraimiento? Este es el momento de preguntarse profundamente: ¿puedo hacer esta elección con la certeza de que refleja los principios del reino de Dios? ¿O por el contrario, estoy tomando esta decisión solo para agradar al mundo, buscando su aceptación más que la de Dios? No se trata solo de una cuestión de apariencia, sino de integridad espiritual. La verdadera pregunta no es si la Biblia dice sí o no a los tatuajes, sino más bien cómo afecta tu relación con Dios y los demás. La Biblia nos llama a vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Esto incluye cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo tomamos decisiones y cómo nos presentamos al mundo. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, debemos considerar: ¿este tatuaje, esta elección nos acerca a Dios? ¿Nos hace más como Cristo? Ahora que hemos explorado todos estos aspectos y visto lo que realmente dice la Biblia sobre los tatuajes, llegamos a un punto crucial. La decisión de hacerse o no un tatuaje es más profunda que simplemente seguir una regla externa. La verdadera enseñanza de Dios para nosotros, como cristianos, no está en los aspectos superficiales, sino en cómo nuestras elecciones reflejan nuestra relación con Él. Es una cuestión de corazón, de intencionalidad. La Biblia nos llama a ser imágenes vivas de Cristo, a reflejar su voluntad en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Por lo tanto, lo que importa no es el tatuaje en sí, sino el motivo y propósito detrás del mismo. Si el tatuaje es un reflejo de una decisión consciente y piadosa, sin violar principios más profundos de las Escrituras, entonces quizás no sea tan reprensible como muchos piensan. Pero si es reflejo de una actitud de rebelión, vanidad o cualquier otra motivación que vaya en contra de la voluntad de Dios, entonces el verdadero problema está en nuestro corazón, no en nuestra piel. Y la pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a mirar tus elecciones, ya sea con tatuajes o cualquier otra decisión, y evaluarlas a la luz de la palabra de Dios? La verdadera transformación comienza en el corazón, y eso es lo que más le importa a Dios. Ahora que sabes la verdad, quiero saber de ti. ¿Cómo ha impactado esta reflexión en tus decisiones sobre los tatuajes? ¿Estás de acuerdo con lo dicho o tienes otra opinión? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos revelando poderosas verdades de la Biblia. Hasta entonces, a medida que completamos este viaje de descubrimiento sobre los tatuajes y lo que realmente dice la Biblia sobre ellos, es importante recordar que nuestra fe no se define por elecciones externas, sino por la pureza de nuestro corazón y las motivaciones que impulsan nuestras acciones. La decisión de hacerse o no un tatuaje debe tomarse con sabiduría, oración y reflexión profunda sobre el propósito de nuestra vida ante Dios. Recuerde, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de honrar a Dios con nuestro cuerpo y nuestras decisiones. Y si bien es posible que la Biblia no prohíba explícitamente los tatuajes, sí nos llama a vivir de maneras que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos, desde las decisiones cotidianas hasta nuestras elecciones más visibles. Quiero animarte a seguir buscando sabiduría en las Escrituras y a mantener un corazón abierto a la guía del Espíritu Santo. No importa qué decisión tomes, Dios conoce tus intenciones y tu deseo de vivir para Él. Así que, si estás pensando,
en hacerte un tatuaje, o ya tienes uno, hazlo con conciencia y responsabilidad, sabiendo que Dios está más interesado en tu corazón que en cualquier cosa externa. Y antes de irme, quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de lo que se discutió? Comparte en los comentarios, ya que tus experiencias e ideas son importantes. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.